Bienvenidos a una nueva jornada de aprendizaje de Ingeniería Civil. Soy Francis Santos y en nombre de ICC Ingeniería les doy la bienvenida. Nosotros, ICC Ingeniería, somos una empresa especializada en ingeniería, capacitación y consultoría. Nuestra empresa distribuye los mejores programas de ingeniería civil y dictamos excelentes cursos en las áreas de geotecnia, estructura, minería, hidráulica, vías y pavimentos, costos y presupuestos concretos y diversas áreas de la ingeniería civil. Nuestros cursos presenciales y virtuales presentan grandes beneficios respecto a nuestros cursos presenciales y se los dicta en Sudamérica y Centroamérica y en cualquier ciudad que usted, su empresa u organización lo necesite. Estos son cursos intensivos teórico-prácticos en temas de software especializados. En ellos los participantes pueden aprender y resolver todas sus dudas al instante. Nuestros cursos virtuales se desarrollan en la mejor plataforma de aprendizaje virtual, donde a través de clases magistrales, videoconferencias, documentos, multimedia, tareas y evaluaciones, los participantes podrán lograr todo el conocimiento a su propio ritmo y desde su lugar de trabajo e incluso desde cualquier parte del mundo. De esta manera, en pocas semanas usted logrará obtener un conocimiento claro, preciso y avanzado que le permitirá realizar ese proyecto, ganar esa licitación, utilizar ese software y actualizar sus conocimientos. Nuestra meta es que los participantes obtengan las herramientas más precisas, costos eficientes del mercado para sus proyectos. Actualmente, somos distribuidores de los software más especializados en geotecnia y estructura. GeoStudio. Este software de geotecnia está diseñado para realizar grandes proyectos integrados con el método de elementos finitos como presas y estabilidad de caminos. Geo5 es un conjunto de soluciones para resolver problemas geotécnicos por métodos analíticos tradicionales y por el de métodos elementos finitos de forma intuitiva y fácil de usar. CIPE, que abarca tres áreas fundamentales en el área de la elaboración de su proyecto: diseño, análisis estructural, diseño y cálculo de instalaciones, gestión de obras, documentación de proyectos y lo mejor de todo es 100% compatible con la metodología BIM. Lo invitamos a conocer todos nuestros programas y cursos en nuestra página web www.icc-colombia.com.co. También nos puede visitar en www.icc-chile.cl o contáctenos al correo electrónico contacto@icc-colombia.com.co o contacto@icc-chile.cl. Buenas noches, yo soy Stephanie de ICC Ingeniería. Les doy la bienvenida al webinar de cimentaciones superficiales y profundas con Geo5. Esta reunión va a ser liderada por el docente Kevin Saavedra, el cual es ingeniero civil y tiene especialización en mecánica de suelos y cimentaciones. Me gustaría invitarlos también a participar en el curso de cimentaciones superficiales y profundas, que inicia el próximo 29 de enero. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero para que pueda iniciar. Buenas noches. Buenas noches, amigos, compañeros. ¿Me pueden escuchar? Agradezco la confirmación. Bueno, aquí sale que sí me están escuchando. Ok. Nosotros esta noche vamos a hacer una breve introducción sobre lo que es el diseño, el curso del diseño de cimentaciones superficiales y profundas, utilizando claramente el software Geo5. Vamos a compartir unas diapositivas en donde vamos a realizar las presentaciones. Bueno, primero me presento, pues como ya había dicho, pues nuestra compañera, mi nombre es Kevin Darío Saavedra Barguil, especialista en ingeniero civil, especialista en mecánica de suelos y cimentaciones. Actualmente me encuentro cursando el máster de ingeniería en la Universidad de AFIT de Medellín, Colombia.
En este curso vamos a desarrollar una metodología concisa pero necesaria para conocer el estado del arte en el diseño de cimentaciones superficiales y profundas utilizando el software de diseño Geo5. Para esto el curso consta de la ejecución de 4 módulos. Realizaremos cada uno cada semana y serán consecuentes hasta entender los pasos y criterios necesarios para realizar un reporte del diseño de una cimentación con la suite Geo5. Cada módulo vendrá con el apoyo de presentaciones en archivos PDF o videos, así como foros de discusión pública sobre el tema a tratar y videoconferencias necesarias para entender las teorías y los pasos para introducir las condiciones de diseño en el software. Estas videoconferencias se realizarán una vez cada semana al finalizar el desarrollo de cada módulo. Al final de esto, pues por cada semana vamos a realizar una especie de evaluación simple en el cual consta de un medio de selección múltiple sobre el contenido desarrollado en la semana. Dentro de los módulos abarcaremos lo que es la introducción al diseño de cimentaciones superficiales y profundas. En el segundo módulo, la revisión de teorías mundialmente aceptadas para diseño de fundaciones superficiales y profundas. Es importante de que todos nos homologuemos en el estado del arte o en el conocimiento de cómo actualmente se están desarrollando estos diseños de las cimentaciones. Sobre todo es importante entender y conocer las metodologías que se encuentra utilizando el propio software Geo5. En el tercer módulo ya vamos a tener un mayor acercamiento con el software, donde vamos a realizar las configuraciones iniciales de los modelos de diseño y vamos a hacer una breve metodología para la estimación de los parámetros geomecánicos de los suelos. Estos según la metodología que desarrolla el software Geo5. En el cuarto módulo vamos a completar el desarrollo de la introducción de los datos, de los parámetros, el reconocimiento y el análisis de los datos arrojados en el programa. Posteriormente, luego de que pues todos entendemos de que el diseño de una cimentación parte bajo el principio de que es un tanteo y error, pues un tanteo. Con esto, luego de realizar las primeras configuraciones, vamos a realizar los ajustes necesarios para tener una cimentación satisfactoria, tanto superficial como profunda. Vamos a también interpretar y reconocer cómo son las gráficas que nos está arrojando, tanto para los asentamientos como para los esfuerzos horizontales, el diagrama de momentos y cortantes en el caso de las pilas profundas. Entonces, el primer módulo, en el que abarcaremos la introducción al diseño de cimentaciones superficiales y profundas, vamos a entender el estado del arte de estas. Nos homogeneizamos todos, dándonos a entender que la ingeniería de cimentaciones puede definirse como el arte de transmitir de manera óptima, tanto económica como técnicamente, cargas de cualquier tipo al terreno, de forma que no se produzcan fallos en las estructuras ni asentamientos excesivos. Y entendemos como una cimentación como el conjunto de elementos estructurales, cuya misión es transmitir las cargas de la edificación o elementos apoyados al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonas excesivas. Debido a que la resistencia al suelo es generalmente menor que la de los pilares o muros que soportará, el área de contacto entre el suelo y la cimentación será proporcionalmente más grande que los elementos soportados. Entendemos como cimentaciones superficiales lo que son las zapatas aisladas. Las zapatas aisladas pueden entenderse también como zapatas rígidas o zapatas flexibles, dependiendo del diseño estructural con el que vayamos a contar en el diseño de estas zapatas. Y se pueden analizar las deflexiones y los asentamientos dependiendo de esta tipología estructural que estos tienen. Está otro tipo de cimentaciones superficiales, como son las zapatas aisladas, pero a diferente nivel. Estas zapatas tienen unas capacidades portantes diferentes, las cuales debemos entender y debemos unir para que las deflexiones no sean excesivas entre las luces de los apoyos.
Dentro de las zapatas aisladas también están las zapatas medianeras, las que por su condición nos obliga a realizar una geometría, una configuración que no esté completamente la carga axial a la que está pasando la columna esté en el centro de la zapata, por lo que se nos estaría generando unas excentricidades y esto mismo genera momentos, los cuales debemos tener en cuenta para el diseño de la cimentación. Otro tipo de cimentación superficial están las zapatas corridas. De acuerdo a la necesidad del proyecto, a la arquitectura y pues a la necesidad de las cargas, nos vamos a tener que, pues tendremos la necesidad de realizar diseños de zapatas las cuales comparten diferentes cargas o que los apoyos de las columnas estén conectados con una misma zapata, por lo cual deberemos realizar un diseño específico para estos. Está, pues, según la necesidad de las capacidades de cargas, venimos progresando y la otra cimentación superficial ya vendría siendo una losa de cimentación. Esta losa de cimentación puede utilizarse tanto en suelos blandos como en suelos duros, dependiendo de las necesidades y de las condiciones que presente las necesidades del proyecto y también las del suelo. En el tema de cimentaciones profundas, vamos a mirar una metodología del diseño y el desarrollo. Pues están los micropilotes y vamos a mirar una metodología para el desarrollo de estos. Los micropilotes tienen unos diámetros menores, están entre 10 centímetros, incluso hasta los 20 centímetros de diámetro tienen los micropilotes. Y las profundidades pueden ser variables, incluso pueden llegar hasta los 20-25 metros los micropilotes. De acuerdo al aumento de los diámetros, se encuentran también los pilotes. Estos pilotes se pueden estar caracterizando por ser de diámetros desde los 30 centímetros hasta incluso al metro o un poco menos del metro de diámetro. Estos pilotes pueden realizarse de diferentes formas, con diferente maquinaria, y dependiendo del tipo de la maquinaria en que se utilice, la resistencia de estos o la capacidad portante que estos tendrán al transmitir los esfuerzos y las cargas al suelo van a cambiar. Dentro de estos se encuentran los pilotes hincados, que son los que estamos observando aquí a la izquierda, y los pilotes perforados o preexcavados, los cuales consisten en un desplazamiento del terreno y posteriormente la introducción del armado del acero, la armadura de acero y su vaciado. Encontramos también lo que son las pilas de cimentación. Se difieren a los pilotes por el diámetro de estos, lógicamente, y los podemos encontrar desde mayores de un diámetro, y se pueden realizar excavados por maquinaria o excavados manualmente. También se puede decir que se difieren de los pilotes porque 1 metro sería el espaciamiento mínimo para que una persona pueda entrar y realizar la excavación manual. Seguidamente encontramos la cimentación, los que son tipo caissons, o también se pueden llamar pozos de cimentación. Estos están caracterizados por tener un amplio diámetro y se desarrollan en el caso de suelos que son muy blandos o para proyectos de gran magnitud. Un ejemplo muy frecuente en el que se utilizan estos caissons son para el diseño de los puentes, incluso para torres de gran envergadura. Como dijo el doctor Carl von der Sagen, no hay gloria en las cimentaciones, pero sí repudio para el ingeniero si falla una edificación. Por lo tanto, el diseñador se convierte en un potencial peligro público. Queda claro que las condiciones del suelo sobre el que se apoya la estructura y los parámetros geotécnicos del diseño y el mismo afectan el diseño de las cimentaciones. El objetivo de una cimentación es sustentar la estructura del edificio, dando garantía a la estabilidad e intentando evitar daños a los materiales estructurales y no estructurales, los cuales pueden verse afectados por asentamientos excesivos en los estratos de suelos, o por una resistencia insuficiente a las solicitudes que exigen las construcciones civiles. Asimismo, se debe tener muy en cuenta el estudio y conocimiento de las normas y sus aplicaciones en el ejercicio profesional. Entonces, pues tenemos claros los compañeros de profesión
que una cimentación se verifica tanto por los asentamientos que puede ocurrir en el mismo, en la cimentación o en la estructura, debido a las cargas, o a la resistencia, o a la resistencia al falla del cortante que pueden tener los suelos. Evitando y diseñando con estas dos metodologías podemos evitar daños en las estructuras de las edificaciones. Vamos a hablar un poco del software Geo5 con el cual nosotros vamos a estar aprendiendo a diseñar, o estaremos utilizando las metodologías de software para realizar los diseños de la cimentación superficial y las profundas. Geo5 es un conjunto de soluciones de software de gran alcance para resolver problemas geotécnicos por métodos analíticos tradicionales y por el método de elementos finitos. Los distintos programas verifican estructuras específicas, manteniéndolos intuitivos y fáciles de usar. Este curso, para el diseño de las cimentaciones, como habíamos mencionado, utilizaremos este software, el cual es un suite de ingeniería civil enfocado en el componente geotécnico. Consta de diferentes programas individuales, pero interconectados entre sí, donde se pueden complementar los análisis de un programa con otro. Posee diferentes tipos de soluciones a problemas de la ingeniería geotécnica, como lo son los análisis de estabilidad en laderas, el diseño y los análisis para las excavaciones, el diseño para las cimentaciones superficiales y profundas. Estos análisis están integrados a los análisis de asentamientos. Se pueden diseñar también estructuras de contención, como son los muros, gaviones, incluso anclajes, incluso muros de suelo internamente reforzado. Se pueden hacer diseños y seguimiento a la construcción de los túneles y a los pozos de obra. Cada tipo de solución posee programas individuales en los cuales estos programas individuales pueden estar interconectados entre sí y se pueden diseñar unos con otros. Es decir, si yo diseño, por ejemplo, un muro en gavión, en donde me está conteniendo todas las fuerzas, donde está cumpliendo con las capacidades de cargas, luego este muro en gavión yo puedo pasarlo a un software de asentamientos. Con estos asentamientos puedo verificar cuáles son los asentamientos y las deformaciones que está sufriendo el gavión. Incluso puedo pasarlo a un software de estabilidad de taludes, y con este software puedo realizar las verificaciones complementarias que necesitan para el diseño de los gaviones o de cualquier muro de contención. Este software, como es utilizado pues, a manera internacional por muchos países, se adapta a las necesidades normativas de muchos de estos. Así como el nuestro, que nosotros estamos regidos por la norma sismo resistente NSR10. Ya tiene preinstalado condiciones de análisis utilizadas. Realiza verificaciones del diseño de acuerdo a metodologías estándares, como lo son la utilización de factores de seguridad o la teoría de los estados límites de falla. También utiliza los métodos de Load Resistant Factor Design, el LRFD, el cual consta de realizar coeficientes de mayoración y de minoración para las cargas y para las resistencias de los suelos. Incluso tiene normas que son estándares para los países como son Rusia, holandeses, chinas y de Gran Bretaña. Inclusive, él tiene una forma en la que nosotros podemos introducir nuestras propias condiciones de diseño, adaptándolas a las que son nuestros países. Por ejemplo, pues a las normas que son sismo resistentes del 2010. Este software presenta significativas utilidades que lo convierten en un software muy completo. Está diseñado para resolver problemas geotécnicos desde los más básicos, como verificación de cimentaciones, muros de estabilidad, hasta programas altamente especializados como los túneles. Otra ventaja que tiene este programa es que cada programa comparte la misma interfaz de usuario, se encuentra unificada y es fácil de utilizar, no requiere grandes esfuerzos de capacitación.
Como habíamos dicho anteriormente, es posible transferir los diferentes programas interconectándoles entre sí y permite también realizar transferencia de toda la información para su posterior análisis. Otra de las ventajas que tiene el software es que se encuentra pues, con varios idiomas, inclusive en el español, y se puede adquirir con módulos independientes, dando así de que si por ejemplo tenemos solamente la necesidad de realizar elementos de contención, podemos adquirir este módulo y posteriormente si necesitamos hacer diseños de cimentaciones, podremos adquirir este módulo sin ningún problema. Bueno, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta en el momento de escoger una cimentación, inclusive su diseño? Podemos entender o deberíamos tener claro de que una cimentación superficial o una cimentación profunda no se escoge simplemente por la magnitud de cargas que estos manejan. No es como decir de que si vamos a diseñar la cimentación de una casa, de una vez vamos a tener en el chip introducido de que va a ser una cimentación superficial, o que si vamos a vamos a realizar la cimentación de un edificio, no tenemos que ir directamente, no sería necesario ir directamente a que vamos a diseñar una cimentación profunda. Es importante tener varios aspectos. Estos aspectos pueden ser o pueden incluir entre la función de la estructura y la naturaleza de la edificación. Podemos tener en cuenta también los problemas generales a los cuales nos encontramos en el entorno donde vamos a construir. Claro que tenemos que tener en cuenta las magnitudes de cargas, los planos arquitectónicos, muy importante la geología, lo mismo el nivel freático. Debemos tener en cuenta también la ubicación del proyecto, la tecnología disponible y pues obviamente su construcción. Para el tema de la función y la naturaleza de la edificación, debemos tener en cuenta cuál será la magnitud y la envergadura a la cual se enfrentará nuestra cimentación. No será lo mismo realizar la cimentación de un puente, de una vereda o que sea simplemente un paso peatonal, a puentes en los cuales estarán interconectará acantilados o puentes los cuales estarán cimentados sobre grandes zonas húmedas como son los ríos o los océanos. Debemos tener en cuenta la magnitud de las cargas o también el sistema, cómo se construirá dependiendo de la clase de las viviendas, cómo serán construidas. No es lo mismo realizar la cimentación de una casa a lo que es un edificio. Inclusive si por ejemplo estamos realizando el diseño de una cimentación de unos hilos o de estructuras de almacenamiento, debemos tener en cuenta condiciones como la variación de las cargas, incluso la forma en cómo se transmiten las cargas al suelo. Si estamos teniendo, por ejemplo, unos hilos que son de cemento, debemos tener en cuenta que este silo eventualmente estará traspasando cargas simplemente del silo vacío o estará traspasando cargas del silo completamente lleno. Estos hilos pueden llegar a resistir o transferir cargas incluso hasta las 80 toneladas. Y si observamos, los apoyos son muy pequeños, por lo que los esfuerzos serán considerablemente grandes. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si vamos a realizar la cimentación de un silo en un suelo donde sea arcilloso y donde tenga un nivel freático alto, tal vez pueda sufrir el fenómeno de la subpresión o de levantamiento, en el caso de que las cargas del silo sean las menores posibles. Otro tipo de cimentación que debemos tener en cuenta, otro tipo de función que debemos tener en cuenta para la cimentación es también la esbeltez de las estructuras. No es lo mismo realizar cimentaciones para estructuras que son robustas o estructuras que son muy esbeltas. Debemos tener en cuenta la magnitud de los vientos o las diferentes cargas que pueden estar soportando estas, como son también las tensiones o incluso eventos
en donde tenemos que tener en cuenta las probabilidades de choque o otros daños que pueda sufrir la cimentación o la estructura, que normalmente otras estructuras no estarían sufriendo estas. Debemos tener en cuenta también los problemas generales a los que nos encontramos en el área o en el sitio donde vamos a realizar la construcción. Por ejemplo, podemos estar construyendo cimentaciones sobre laderas o sobre zonas inestables. Podemos estar construyendo cimentaciones o edificios en donde estén susceptibles a eventos climáticos, como son las oleadas e incluso las erosiones que pueden sufrir las cimentaciones. No es el caso de Colombia, pero debemos tener en cuenta, debemos tener un chip o una mentalidad para cualquier tipo de evento o para cualquier tipo de cimentación que vamos a diseñar, como son pues los eventos climáticos, los tornados. Vean pues la cimentación de una vivienda que simplemente se la llevó un tornado, un viento, pero incluso unos hilos o tanques de almacenamiento de agua que muy seguramente tuvieron una correcta cimentación. Como entendemos, no es simplemente magnitudes de cargas. Las zonas en donde vamos a construir y a cimentar pueden ser muy importantes. Vean que en esta zona esto son simples casas, pero está dado que la cimentación correcta no va a ser una cimentación superficial. En el tema de las magnitudes de cargas, generalmente cuando vayamos a diseñar una cimentación, como somos los primeros en abarcar un proyecto o una investigación, frecuentemente no vamos a tener la magnitud de cargas disponibles desarrolladas por el ingeniero estructural, y vamos a tener que trabajar con magnitudes de cargas estimativas. Es importante conocer o tener un poco de experiencia en esto y realizar investigaciones para realizar los diseños. Por ejemplo, aquí observamos en la parte izquierda, observamos una edificación de 3 niveles, pero si sabemos que lo que está destinado para contener este edificio va a ser, por ejemplo, un gimnasio, las cargas por metro cuadrado no van a ser como si fuese un edificio tradicional, sino que van a ser mayores, y debemos tener en cuenta estas condiciones para el diseño. Esto con el objetivo de no realizar reprocesos, cuando, por ejemplo, pues el suelo, las condiciones del suelo nos da para realizar una cimentación superficial, y tenemos en cuenta que es una edificación de 3 niveles, realizamos un diseño en zapatas y luego tendremos que hacer una revisión, un rediseño, porque el estructural nos está pasando unas magnitudes de cargas mucho mayores a los que teníamos estimadas. Otras ocasiones en las que tenemos que tener en cuenta el diseño de una cimentación es que frecuentemente, o en algunos casos, las cargas axiales van a ser menores a los momentos que se van a generar en una estructura, en una cimentación, como son, por ejemplo, las estructuras de las torres de energía, o lo que son pues las torres que absorben la energía eólica. Otro tema importante es disponer de los planos arquitectónicos. ¿Por qué digo esto? Aún revisando los temas anteriores, y si tomamos en cuenta que la mejor cimentación será unas zapatas aisladas, y nos encontramos de que en los planos arquitectónicos las luces entre los apoyos son relativamente cortas o son muy cortas, en el cual el dimensionamiento de una zapata que la habíamos estimado de 2 metros cuadrados, de 2 por 2, la cimentación constructivamente no va a ser posible por el tema de los espacios. Vamos a tener que rediseñar la cimentación, posiblemente en zapatas corridas, inclusive en un estilo de losa de cimentación. Claro está, es muy importante, es primordial tener en cuenta la geología y la investigación del suelo previo al cual nosotros vamos a realizar el diseño de la cimentación. Como geotecnistas, como el tema de mecánica de suelos, el diseño se caracteriza por ser puntual.
Es decir, nosotros realizamos una investigación de campo, vamos y realizamos perforaciones, hacemos caracterización del suelo, en algunos casos hacemos ensayos geofísicos, metodologías indirectas como ensayos de refracción sísmica, más W, REMI, pero con eso estamos caracterizando es el suelo local. Y es muy importante tener en cuenta las condiciones en las que se encuentra el suelo de una forma macro, de una forma general. Y si disponemos de investigaciones anteriores en donde encontremos mapas de zonas de susceptibilidades de deslizamientos, si encontramos tipos de suelos en los cuales pueden caracterizarse por ser arcillas rápidas o suelos colapsables. En un caso particular, en Antioquia se encuentran, como comúnmente se llaman, las dunitas de Medellín. Estas dunitas derivan a arcillas que son colapsables. Entonces, la investigación de campo puede arrojar una información que la cimentación no es de alta exigencia, pero al momento de revisar la geología nos mostrará resultados en los cuales deberemos tener en cuenta. Muy importante también es el tema de identificar el nivel freático, y no solamente de identificarlo, sino también de tener en cuenta de cómo va a afectar al diseño de la cimentación. No simplemente en el tema de que listo, encontramos el nivel freático a 1 metro o a 2 metros de profundidad, y con eso se van a reducir los esfuerzos efectivos a los cuales vamos a diseñar la cimentación, sino que también el nivel freático puede afectar la cimentación de otros temas. Por ejemplo, puede crear presiones horizontales. Si el nivel freático tiene un gradiente hidráulico, puede afectar la cimentación, pues elevándola, o inclusive puede dañarla y corroerla si el nivel freático contiene minerales o cantidades de sulfato o cloruros, los cuales no tenemos en cuenta. Por eso debemos realizar ensayos suficientes para la caracterización de estos. Como habíamos dicho aquí, pues el nivel freático puede realizar presiones horizontales no estimadas en el diseño, puede realizar elementos o efectos de flotación de las losas. Pues el efecto de la flotación de las losas, ¿en qué consiste? Nosotros inclusive podemos estar realizando una cimentación sobre un suelo que puede ser de características mecánicas buenas, puede ser unas gravas densas, pueden ser unas arcillas preconsolidadas, donde la magnitud de las cargas no sean tan exigentes, donde incluso podemos escoger un tipo de cimentación que sean zapatas superficiales o losales de cimentación. Pero si no tenemos en cuenta el nivel freático y si estamos realizando la cimentación a una profundidad por debajo del nivel freático, este nivel puede realizar un efecto de elevación en la cimentación, lo cual no queremos que esto suceda. ¿Por qué digo, pues por qué unifico el tema de la ubicación del proyecto y la tecnología disponible? Es importante también tener en cuenta de que aún habiendo realizado o haciendo una inspección de los ítems anteriores, ya tengamos un diseño, un tipo de cimentación idónea, en el que, por ejemplo, vayamos a realizar la construcción de una vivienda o una casa en una montaña, pues el cliente es especial y debemos realizar cimentaciones o el diseño de una cimentación en lugares que no son comúnmente habitados. Entonces resulta que cuando diseñamos la cimentación en unas pilas, la maquinaria disponible para realizar esos trabajos no se encuentra sino a una distancia de 8 horas en carretera, en el cual el tema del transporte terminaría siendo mucho más costoso o significaría un aporte importante para el diseño de la cimentación. Lo mismo es para el tema de las heladas. Por ejemplo, en Rusia, las normas rusas contemplan mucho las profundidades mínimas de las cimentaciones y tienen muy en cuenta la desertificación de los suelos que producen cuando se están realizando en zonas donde tienen altas temperaturas. Entonces, la ubicación del proyecto y la tecnología van de la mano porque debemos tener en cuenta la ubicación y la disponibilidad de las formas constructivas de las cimentaciones.
Es importante incluso también tener en cuenta o en la medida que vayamos obteniendo experiencia en la construcción de las cimentaciones, nosotros podemos tener en cuenta la tecnología para saber cómo la forma de la construcción de las cimentaciones afecta la capacidad de carga de estos. Se pueden realizar investigaciones y con estas investigaciones incluso dentro del software Geo5 podremos introducir parámetros de correcciones para las capacidades de carga. En el módulo 2 ya vamos a realizar la revisión de las teorías mundialmente aceptadas para el diseño de las fundaciones, tanto superficiales como profundas. En el tema de las cimentaciones superficiales, vamos a hacer una revisión y un análisis para estar todos los participantes homogenizados y para saber cómo trabaja el software, cuáles son las fórmulas que este va a utilizar, en donde vamos a partir de cómo Terzaghi, el doctor Terzaghi, que es podemos decir, es el padre de la mecánica de suelos, utilizó las fórmulas y las metodologías de ranking de los esfuerzos o de las condiciones activas o pasivas en las que puede estar sometido el suelo para desarrollar una teoría de capacidad de carga última en los suelos, en donde las presiones pasivas de la forma de las características intrínsecas del suelo y de la sobrecarga influyen en la capacidad última del suelo. Luego haremos una revisión de cómo esta teoría principal de Terzaghi fue desarrollada y fue actualizada y fue modificada, por ejemplo, de Meyerhoff, en donde él tuvo en cuenta no solamente los parámetros anteriormente dichos, sino que la inclinación, la forma, la profundidad de la cimentación afectan en la capacidad de carga. Luego, pues miraremos las de Bessin, en donde hizo unos diferentes aportes, y luego terminaremos en las metodologías que utilizaron Bridge y Hansen, las cuales parten de Meyerhoff con ciertas modificaciones, y son estas últimas las que son tenidas en cuenta para el diseño de una cimentación en el software Geo5, en donde las metodologías de Bridge y Hansen tienen en cuenta en la parte de arriba, que es RD, tiene condiciones de esfuerzos efectivos en condiciones drenadas de los suelos, donde tiene en cuenta las condiciones no drenadas de los suelos. Inclusive también hay una metodología de desarrollo de la capacidad última en estratos rocosos. Miraremos aquí en el modelo de Terzaghi cómo se desarrollan las superficies de fallas y cómo el software utiliza estas superficies de fallas para realizar o determinar los parámetros de resistencia últimos con los cuales va a diseñar. Como habíamos dicho anteriormente, las cimentaciones no solamente se diseñan o se tienen en cuenta para la resistencia última o la resistencia al cortante del mismo, sino que también para los asentamientos. Los asentamientos los revisaremos según las teorías pues, mundialmente aceptadas, y las cuales también son modificadas por diferentes normas internacionales. Para el tema de las cargas excéntricas también haremos una revisión de cómo el software está utilizando las metodologías, la forma de calcular las áreas efectivas, de cómo calcula los momentos equivalentes para el diseño, la estimación pues, del diseño. El software, cuando se trata de cuando estamos introduciendo no solamente un estrato de suelo, sino varios estratos de suelos, él realiza diferentes iteraciones, en donde estas iteraciones encuentra la superficie de falla crítica del suelo. Luego de encontrar la superficie crítica del suelo, él realiza un sistema de ponderización en donde homogeniza todos los parámetros resistentes de los suelos y los convierte en uno solo para diseñar la cimentación o estimar la capacidad última. Esto lo estaremos revisando también como lo hace en el curso. Este curso comienza el 29 de enero, ya están las sesiones abiertas.
Si tienen cualquier duda, pueden introducirlas aquí sin ningún problema. También revisaremos de cómo va a realizar la capacidad portante horizontal en el evento de que existan sismos o de que existan esfuerzos horizontales considerables, los cuales sean transmitidos a la cimentación. Miraremos también una revisión de los análisis de levantamiento que pueden ser originados por esfuerzos de transición, los cuales incluyen el enfoque clásico, el método del cono y una norma china. La norma china está utilizando prácticamente el método del cono con ciertas modificaciones, las cuales las utiliza para el diseño del software. En el enfoque clásico vamos a tener en cuenta, si observamos aquí, esta fórmula es muy clásica, la cual esta es tau, que es la resistencia al corte, que es el esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo más la cohesión, la cual está multiplicada por el perímetro de la cimentación y tiene en cuenta el peso propio. En el método cónico, se supone o está haciendo la alusión de que la sobrecarga del suelo no está simplemente supeditada a la forma de la cimentación, sino que desarrolla una forma de cono. Entonces hace un poco más específica esta metodología. La norma china tiene en cuenta el método del cono, pero también estima ciertas profundidades críticas a las cuales sí se realizará la profundidad de desplante de la cimentación dependiendo de los tipos de suelos. Realizaremos también una revisión un poco más detallada en el tema de cómo la cimentación va a sufrir asentamientos. Estos asentamientos pueden desarrollarse por los asentamientos primarios o los asentamientos secundarios. Luego de mirar cómo es la teoría general, miraremos cómo el software utiliza diferentes metodologías de los asentamientos, en el cual utiliza hasta una simple forma como es el módulo edométrico, donde utiliza la relación conocida que es esfuerzo asentamientos con el módulo de elasticidad, pero teniendo en cuenta los espesores de las capas de los suelos. El software va a permitir introducir diferentes tipos de suelos y cada tipo de suelo tendrá su espesor y pues tendrá sus parámetros geotécnicos, los cuales varían también en el módulo de deformación o en el módulo de Young. Está también la metodología que es de la constante de compresión. Esta constante de compresión es una derivada del índice de compresión con ciertas modificaciones y tienen en cuenta la relación de los esfuerzos efectivos soportados actualmente por el suelo y el incremento de las cargas que va a sufrir. El software también desarrolla la metodología del índice de compresión. Esta metodología básicamente es para suelos que se encuentren normalmente consolidados, es decir, que no hayan soportado cargas mayores en un evento pasado a los cuales se está soportando actualmente. Introduce también la metodología, es una metodología holandesa de Wisman y Ladd, la llaman, pues en el software la llaman holandesa, pero realmente es la fórmula completa para el análisis de asentamientos para casos de suelos arcillosos o suelos que tengan componentes finos, que tengan suelos de grados finos, en donde tiene en cuenta no solamente el índice de compresión, que es para el caso de los suelos normalmente consolidados, sino que también el índice SC, que es el índice de recompresión, cuando se están transmitiendo cargas o esfuerzos que son mayores a los que está resistiendo o ha resistido el suelo en toda su historia. Tiene esta metodología holandesa, no está teniendo tanto en cuenta el cambio de la relación de vacíos, el cual está sometido al suelo. Si miramos, el cambio de relación de vacíos está intrínseco, está introducido dentro de los índices CR y CC,
Pero entonces tenemos la metodología que es el índice de compresión modificado. El índice de compresión modificado tiene en cuenta el índice de compresión que obtenemos en las curvas de formación y esfuerzos, pero con la variación de la relación de vacíos a la cual nosotros vamos a llegar o a realizar, o a la cual vamos a querer tener un asentamiento con cierto tipo de relación de vacíos en el suelo. Para el tema de la cimentación profunda, vamos a revisar el análisis completo de cómo una cimentación profunda está aportando o está transfiriendo las cargas que obtiene de la estructura o de una columna o de un apoyo al suelo. Creo que ya conocemos de que en general una cimentación está diseñada para transmitir esfuerzos tanto por el eje o por la piel o por el fuste de la estructura y también por la punta del mismo. Vamos a realizar las metodologías o la teoría de cómo se están desarrollando los esfuerzos en el fuste y también en la punta de las cimentaciones. Un factor importante es, bueno, para el tema de las cimentaciones por punta, él tiene en cuenta los factores de corrección NQ, que son de sobrecarga. Pues, ¿por qué digo que es importante revisar este NQ? Porque NQ parte de un criterio o de un desarrollo el cual depende del ángulo de flexión interna, por lo que se considera importante escoger el ángulo de flexión interna y este a la vez va a escoger cuál será el NQ. El factor NQ varía significativamente y esto va a generar unas capacidades portantes muy diferentes. Puede ser, por ejemplo, que para un ángulo de fricción de 30 grados, el cual manifiesta un NQ para pilotes que son hincados, un 21 para los 33 grados, miren que son simplemente 3 grados de diferencia, tienen un NQ de 35. Puede modificar sustancialmente la capacidad de carga del suelo y va a ser muy delicado la escogencia del NQ. Vamos a mirar también para el tema de cuando son suelos que tienen componentes de granos gruesos o cuando son suelos que son muy compactos, la condición de la profundidad crítica. ¿En qué consiste la profundidad crítica? Es que para cierta profundidad la resistencia del suelo o la transmisión de las cargas, la resistencia última del pilote no va a ser mayor o no va a incrementar significativamente con la profundidad de este, por lo cual se determina importante en el momento de ahorrar costos en la cimentación. Vamos a revisar también cómo se desarrollan los esfuerzos y las cargas y cuál será la capacidad por tanto horizontal de la cimentación. El software tiene dos metodologías, los cuales no son dos metodologías, sino que se puede hacer la verificación para cimentaciones con suelos elásticos o para cimentaciones en los cuales tienen condiciones rígidas. Para el suelo elástico está utilizando la metodología general de Winkler, en donde utiliza las cargas, las variables P y Y, las cargas P con los asentamientos Y. Dentro de estos, el software utiliza la distribución continua, la distribución lineal de Bowles, tiene una metodología que es una norma rusa, tiene la metodología de Marlogan-Ries y la de Besic. En la distribución continua se utilizan factores de KH o de módulos de reacción horizontal dependiendo del diámetro de la cimentación y de un ángulo beta, el cual depende a su vez del ángulo de fricción. La distribución de Bowles tiene en cuenta ciertos K que son propios de ciertos tipos de suelos, los cuales estima unos rangos de módulos que van desde arenas
a gravas densas, arenas finas, arcillas plásticas o arcillas suaves. La norma rusa utiliza dos fórmulas dependiendo de si los suelos son cohesivos o son suelos sin cohesión o friccionantes, como también podríamos decir, en donde él utiliza ciertos tipos de NH o de módulo horizontal para cada tipo de suelo. Inclusive también los varía según la presencia del nivel frático, si están húmedos, secos, saturados o semisaturados. La fórmula de Marlowe-Rice es parecida al de la metodología rusa, por decirlo así. La metodología rusa utiliza las fórmulas propuestas de Marlowe-Rice, pero Marlowe-Rice primordialmente o principalmente ellos propusieron unos factores NH diferentes a los de la rusa. Está también la metodología de Bézit, que es un poco más completa. Particularmente prefiero utilizar esta fórmula porque se presta para muchos tipos de suelos, en donde tenemos que tener en cuenta o estimar la inercia del pilote, el módulo de formación tanto del pilote como el suelo y el módulo de Poisson del mismo suelo. En el método de Brons, lo cual realiza la estimación de los esfuerzos para unos pilotes rígidos, él también tiene en cuenta los coeficientes de rigidez del pilote para suelos cohesivos o para suelos granulares. Tiene el parámetro beta y el parámetro n. Luego, después de obtener estos parámetros y multiplicarlo por la longitud de la pila o del pilote propuesto, él nos va a determinar si se encuentra ante un pilote corto, un pilote largo o un pilote intermedio. Y dependiendo de estas características, él va a desarrollar las gráficas de los módulos de reacción horizontal dependiendo del estrato y la profundidad del mismo. Vamos a mirar cómo se realizan las gráficas de los momentos, de los cortantes y de las presiones en las pilas, y cómo dependiendo del tipo de suelo se manifiestan las diferentes inclinaciones o los diferentes comportamientos de estos módulos. El software también tiene en cuenta la presencia de llenos o de la fricción negativa que puede ocurrirse en ciertos tipos de suelos al momento de construir la cimentación. ¿En qué consiste la fricción negativa? La fricción negativa consiste en de que si estamos realizando la cimentación sobre un estrato duro, en donde la mayor capacidad portante será por punta, la fricción negativa va a realizar una disminución de la capacidad final del mismo. O también puede ser de que cuando estemos ante arenas sueltas y estemos transmitiendo cargas a la cimentación, él va a desarrollar cierto tipo de asentamiento. Pero si no tenemos en cuenta este tipo de arenas sueltas, van a desarrollarse asentamientos excesivos en todo el estrato del suelo, en el estrato de la arena. Por eso es importante tener en cuenta el tema de la cimentación. En la cimentación es la fricción negativa y también lo tiene en cuenta el software. Vamos a realizar también los análisis de los asentamientos de la cimentación y las metodologías de este. Los asentamientos pueden darse por los acentos inmediatos o los asentamientos elásticos, los cuales se encuentran por fricción, se encuentran por punta o por los asentamientos propios del suelo. En el tercer módulo, luego de haber estimado las metodologías y los diseños para el diseño de la resistencia de las cimentaciones, vamos a complementar con ciertos parámetros y vamos a hacer una estimación de estos. Como les digo, para el diseño del software Geo5 existen 3 tipos de condiciones de análisis, 56 metodologías de diseño,
6 metodologías de verificación de resistencia y 4 situaciones de diseño. ¿En qué consiste esto? Los 3 tipos de condiciones de análisis para el tema de para la condición de la cimentación superficial, como habíamos dicho anteriormente, está para condición drenada, para condición no drenada y para estratos rocosos o suelos con componentes que tienen ya resistencias mucho más elevadas, mucho más altas. Estas, como ya hemos dicho, bueno, son las condiciones drenadas, no drenadas en cimientos rocosos. ¿Cuáles son las 56 metodologías de diseño? Nosotros, para nuestro común desarrollo o nuestra normal utilización del software, no vamos a utilizar las 56 metodologías. Por lo general nos vamos a estar casando, nos vamos a estar quedando con una sola metodología, la cual para el tema de la norma sismo resistente estamos utilizando los factores de seguridad, pero es bueno pues conocer o tener un conocimiento general de software en donde él está utilizando muchas metodologías. Como estamos viendo aquí en pantalla, son metodologías alemanas, metodologías inglesas, metodologías rusas, que van en los países de República Checa, Eslovaquia, Alemania, Austria, Hungría, Grecia. Pero la ventaja del mismo software es que nosotros podemos desarrollar nuestro propio criterio de diseño. Como vemos aquí al final, pues yo creé una metodología de diseño que es bajo las normas de los factores de seguridad de la norma sismo resistente de 2010. Para el tema de las zapatas podremos escoger también metodologías de verificación. Estas metodologías de verificación son individuales a las metodologías de diseño, pero las metodologías de diseño incluyen las metodologías de verificación. Eso lo estaremos mirando más adelante en el curso. ¿En qué consiste, por mirar así en grandes rasgos, la comprobación de las capacidades portantes verticales? Una teoría es el de los estados límites utilizando coeficientes de reducción parciales. ¿Esto qué quiere decir? Que teniendo en cuenta RD, siendo la resistencia de diseño, la resistencia última del suelo, nosotros vamos a utilizar diferentes factores de reducción para obtener el esfuerzo admisible que nosotros con el cual vamos a diseñar las estructuras o pues calcular estructuralmente la cimentación. Estos factores, aquí se ve pues una fórmula simple, pero estos factores son diferentes tipos de factores que modifican, por ejemplo, modifican el ángulo de fricción, modifican el peso unitario, modifican la cohesión, modifican ciertas metodologías de diseño, las cuales en conjunto de todos esos factores nos van a determinar una capacidad admisible. O está la que utilizamos las normas colombianas, que son los factores de seguridad, en donde teniendo una resistencia última del suelo, aplicamos factores de seguridad, los cuales nos dan directamente una capacidad admisible del suelo. Y no puede ser, lógicamente, mayores o iguales a las resistencias últimas. Para las cimentaciones profundas, esta tiene 2 métodos de análisis, las mismas 56 metodologías de diseño, tiene 3 metodologías de verificación y 4 situaciones de diseño. Bueno, les comentaba que las situaciones de diseño, no les había comentado, es que aún así, habiendo determinado cómo vamos a hacer la metodología del diseño, cómo los vamos a verificar, en las situaciones de diseños, como la norma misma nos está sugiriendo, nos está pues obligando a realizar las estimaciones en diferentes estados, que son en estados de etapa de finales, en estados de etapa de construcción o estados en los cuales nos encontramos ante eventos sísmicos. Estas metodologías, los factores pueden variar. Entonces no tendremos que estar cambiando los factores de seguridad o las metodologías, sino que el software mismo, dependiendo de la situación, ya él nos va a verificar la capacidad
de la cimentación. Para las cimentaciones profundas, la metodología de los análisis están la solución analítica y el método Spring. Dentro de la solución analítica está teniendo en cuenta las condiciones drenadas y las condiciones no drenadas del suelo. Y el método Spring es pues contrario de la solución analítica, es que la metodología Spring está teniendo en cuenta la resistencia por cortante del suelo en la longitud del misma, y también determina unos diferentes K. Bueno, en la metodología de análisis analítica, en las condiciones drenadas, está utilizando las metodologías del Cuerpo de la Marina de Estados Unidos, los cuales son derivados de las metodologías mundialmente aceptadas que debimos haber visto en el módulo anterior. Y utiliza también las metodologías no drenadas, que son las ecuaciones de Tollinson, todas estas derivadas de las metodologías anteriormente vistas. Como les decía, en el método Spring, él tiene en cuenta la resistencia en toda la longitud del fuste, la resistencia cortante del suelo, pero dependiendo de los esfuerzos transmitidos por el suelo a la cimentación profunda, el ángulo de fricción que comparten la interacción suelo-estructura y la adherencia del mismo. Junto con estos cortantes, él va a tener en cuenta el perímetro y la longitud del fuste para determinar unas resistencias límites. Estas resistencias límites, dependiendo de las cargas, nos va a arrojar las curvas de carga asentamiento límite de los pilotes individuales. Y también tiene en cuenta la profundidad de la zona de influencia que se está transmitiendo las cargas por el pilote al suelo. Estas profundidades nos van a servir también para estimar los asentamientos del mismo. Como habíamos visto, también pues, predispone de las 56 metodologías de diseño que tienen las cimentaciones superficiales. También va a tener las metodologías de verificación, que son los factores de seguridad, los estados límites de falla. Presenta también una metodología alemana, los cuales son estados límites, pero modificados. Vamos a revisar también en el curso la estimación de parámetros geomecánicos de los suelos. Es importante, tenemos claro que no es simplemente manejar un software o no es simplemente tener muchos conocimientos sobre el diseño de una cimentación, sino que es, digo yo, que es más o igual de importante la estimación de los parámetros con los cuales nosotros vamos a diseñar. En el software también ofrece ciertos tipos de opciones para escoger los parámetros de resistencia mecánica de los suelos, dependiendo de ciertas investigaciones preliminares a las cuales nosotros hayamos desarrollado. Sabemos que no es fácil obtener el módulo de Poisson de un suelo. Por lo general los estamos estimando por tablas o por correlaciones, pero el software mismo ya nos va a sugerir ciertos tipos de módulos de Poisson dependiendo de otras características del suelo al cual nosotros estaremos introduciendo. Tiene una opción aquí de clasificación de los suelos, que dependiendo de la clasificación de pues un ensayo normal de clasificación en donde estimemos que es una arcilla arenosa, un limo plástico, una arcilla de alta plasticidad, una arena fina. Y dependiendo de otros ensayos de verificación manuales donde miremos la consistencia de estos suelos, él nos va a sugerir ciertos parámetros para el diseño de las cimentaciones, los cuales también podremos modificar manualmente o podremos utilizar en base a unos parámetros y los vamos a modificar después. Miraremos también cómo el software nos sugiere diferentes módulos de reacciones horizontales dependientes para cada suelo, cambiando también las metodologías para la estimación y el desarrollo de los módulos
de KH para los desplazamientos que sufrirá una cimentación de acuerdo a las cargas que nosotros le introduzcamos, las gráficas que desarrolla los cortantes y las gráficas de los momentos flectores. En el cuarto módulo ya vamos a hacer un reconocimiento y vamos a hacer una complementación de los parámetros o de las configuraciones para el programa. En donde la interfaz, donde miraremos que la interfaz del programa es muy intuitiva, es simple, como ya hemos dicho, es compartida por igual con los otros programas individuales, en donde entendiendo cómo se desarrolla uno, ya nos será más fácil saber cómo desarrollamos el diseño o la verificación de un asentamiento con otro software. Pues dentro de las diferentes opciones están la introducción de la resistencia a los materiales con los que utilizaremos el diseño, lo cual estimamos aquí la resistencia del concreto, donde utilizamos la fluencia del refuerzo longitudinal como la fluencia del refuerzo transversal. Miraremos cómo nos arroja la información o los resultados de nosotros haber previamente introducido las condiciones de las metodologías de diseño, la verificación de los mismos, de los parámetros que va a analizar, cómo el software nos manifiesta estos resultados. Miraremos también cómo verificaremos los asentamientos y veremos si estos asentamientos para nosotros son admisibles, si estos asentamientos cumplen con las normas. Si no cumplen con las normas, realizaremos de acuerdo a la experiencia o a la pericia del diseñador ciertas condiciones para que nos sean satisfactorias. El software incluso presenta un ítem o un pequeño módulo en el cual, después de haber encontrado satisfactoriamente la geometría de la cimentación que necesitamos, realizarle un prediseño de refuerzo, el cual pues tendremos que realizar con la verificación de los ingenieros estructurales un diseño preliminar de estos. En los reportes miraremos también cómo el software nos permite realizar reportes de los diseños que realizamos y ajustarlos a nuestras condiciones. Este software nos permite incluso pues importarlo o convertirlo a los idiomas que nosotros necesitemos, y aquí miraremos también cómo escogeremos las soluciones diferentes a las metodologías que nosotros queremos mostrar o los pasos que queremos mostrar de diseño para generar una memoria de cálculo. También miraremos cómo está cambiando o cómo está influenciando dependiendo de las profundidades críticas que habíamos mencionado anteriormente. Para ciertos tipos de suelos, como la profundidad crítica varía la resistencia última del suelo y cómo modifica estos los factores de seguridad a los que estaremos calculando. Dependiendo de la metodología que nosotros estemos utilizando, podemos estar determinando para la metodología del cuerpo de marinas una profundidad efectiva, o incluso para la metodología de Tollinson estaremos también mirando las longitudes efectivas que está siendo solicitada el suelo. Miraremos también la forma en cómo, o interpretaremos la forma en cómo las gráficas de las cargas de asentamientos están siendo arrojadas, de cómo se están manifestando los asentamientos por punta, cómo se están manifestando los asentamientos por fuste, o incluso miraremos cuáles son los asentamientos de fluencia que puede ocurrir en el suelo, dependiendo de las magnitudes de las cargas. Bueno, vamos a hacer una pequeña revisión de cómo
de cómo el software nos permite hacer el diseño. Esta es, primero, esta es una forma en donde nosotros vamos a introducir los datos del proyecto. Aquí es un diseño de cimentación en Zapata. Aquí podemos decir quién es el que está diseñando. Pues el software maneja los sistemas de unidades internacionales, como son los métricos del sistema inglés. Nosotros vamos a estar utilizando el sistema métrico. Aquí en el módulo de las configuraciones están 4 botones. En los 4 botones podemos seleccionar las metodologías previsualizadas o las que tengamos habilitadas para el diseño. Podemos administrarlas para mirar cuáles son las que vamos a poder seleccionar. Incluso aquí tengo una que es personalizada. Podemos añadir más configuraciones, más metodologías. Vamos a ver aquí. Bueno, una ventaja que tiene el software es que dependiendo de los módulos o para cada módulo, él va a homogeneizar las metodologías. Por ejemplo, aquí para el tema del diseño de la cimentación superficial para una zapata, podemos escoger diferentes metodologías para condiciones drenadas. Podemos escoger para las condiciones no drenadas, que son las estándares, las inglesas. Aquí para las metodologías que son para suelos en estratos rocosos, escoger las excentricidades permisibles, y aquí también la metodología de verificación, los cuales son los factores de seguridad, los límites de estado, los estados límites y otras metodologías que utilizan en otros países. Aquí, dependiendo si estamos escogiendo los factores de seguridad o los estados límites de falla, aquí nos va a arrojar las diferentes opciones para escoger los factores a los cuales vamos a reducir o vamos a ampliar los parámetros de diseño. Dependiendo de estos parámetros, los vamos a estar utilizando o se pueden utilizar para diferentes situaciones, los cuales son situaciones permanentes, situaciones que son de transición, situaciones accidentales o pues situaciones para eventos sísmicos. Luego de escoger una metodología, el software nos va a permitir realizar o escoger cuál va a ser la estratigrafía del perfil de suelos que nosotros vamos a estimar. Por ejemplo, vamos a colocar que a 4 metros hay un estrato y que a los 6 metros hay otro estrato. Aquí podemos corregir la elevación del terreno según cómo se va a desarrollar el movimiento de tierras. Aquí podemos escoger los que son de corte o los que son de relleno. Aquí realizaremos una introducción de cómo se estiman, de cómo introducimos los parámetros geotécnicos. Coloquemos aquí que es una arena de 19 kN por metro cúbico, un ángulo de fricción de 29, tiene un coeficiente efectivo de 3, un módulo de Poisson de 0.30. Aquí, si nosotros realizamos ensayos de deformación en edómetros o ensayos de deformación de compresión simple, donde estimamos el módulo de formación del suelo, los datos que arroja la máquina de compresión o el edómetro los podremos introducir aquí, en donde ya miraremos cómo es el comportamiento dependiendo de los estados de esfuerzos, cómo se está deformando el suelo. Así podremos hacer una simulación real en el diseño de la cimentación de acuerdo a los esfuerzos a los que está sometido. Podemos escoger los módulos edométrico y el módulo de deformación. Pues cabe anotar que la diferencia de estos dos es que el módulo de deformación básicamente es la deformación que está ocurriendo en el suelo sin confinamiento,
y el módulo edométrico es la deformación que está sufriendo el suelo con confinamiento. Coloquemos aquí que tiene un módulo de deformación de 20. Luego de hacer la revisión de cómo el software calcula el levantamiento de la cimentación, vamos a decir que hacer una metodología estándar y que tiene un peso unitario saturado de 20.5 kilonewton por metro cúbico. Incluso si no tenemos parámetros y si hacemos una clasificación del suelo, tenemos una primera clasificación del suelo, podemos escoger aquí diferentes parámetros de resistencia, que por lo menos aquí estamos utilizando una grava, pues un limo gravoso, en donde haciendo una prueba de resistencia con la mano, con el dedo, estamos mirando que tiene una consistencia firme, ya él nos está sugiriendo diferentes parámetros. Si estamos de acuerdo con ellos, los podemos asignar. Aquí nos está mostrando que él está ya determinando los parámetros a los que él nos sugirió y que nosotros aceptamos. Ok, para agilizar, aquí podemos asignar diferentes, para los estratos anteriormente designados, podemos asignar cuáles son los suelos que nosotros definimos. Aquí podemos escoger qué tipo de fundación superficial estamos realizando, si es con una zapata aislada con cargas céntricas, si es una zapata aislada con cargas excéntricas, si es una zapata continua, o si tiene, pues si tiene pedestales o si tiene escalones, incluso si son cimentaciones superficiales con formas circulares. Aquí pues podemos determinarle cuál es la profundidad de desplante. Aquí cuál es la profundidad del suelo. Bueno, aquí la profundidad de desplante y la profundidad del suelo no pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque él tiene la opción de introducir una cota, por decirlo así, del suelo original, del original ground o del finish ground. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos realizando cimentaciones para, por ejemplo, puentes o para cimentaciones en estructuras o casas que estén cerca de ríos o de afluentes, después de hacer un análisis de socavación, podemos saber cuál va a ser la socavación límite o la socavación máxima que va a sufrir el suelo, y podemos estar diseñando la cimentación o las condiciones del diseño de la cimentación para estos casos. Él permite incluso mirar inclinaciones, diferentes tipos de inclinaciones del suelo y inclinación también de la parte inferior de la cimentación. Esto es útil, por ejemplo, si estamos teniendo o si estamos realizando el análisis de la cimentación en un talud. Es importante, es favorable de que la inclinación de la pata inferior de la cimentación esté paralelo a la inclinación del mismo, pues la inclinación del talud, para el tema del empotramiento que va a sufrir. Aquí podemos escogerle diferentes tipos de cargas. Aquí podemos escoger una carga que sea D más L, donde tiene una carga aproximadamente de 50 toneladas, un momento flector de 120. Para cada tipo de cimentación va a haber diferentes configuraciones de geometría. Y suponiendo que aquí lo estamos seleccionando con pedestales, entonces estamos con un diámetro de columna pues, de 0.50. La profundidad de los mismos va a estar estimada.
esta opción de Geo5 nos permite realizar, verificar de que si estamos apoyando directamente en la cimentación sobre el perfil geológico o el perfil estratigráfico que nosotros determinamos anteriormente. O incluso si el contacto directo del suelo está siendo modificado por algún tipo de compactación o si estamos realizando una introducción pues, de geomalla o de geotextil o algún tipo de membrana, en cual aquí entonces podemos modificar los coeficientes de fricción y los coeficientes de adhesión, suponiendo aquí que son suelos de la misma estratigrafía. Si estamos ante suelos arcillosos, podemos tener la opción de introducir una cama de suelo gravoso o de suelo de grano grueso para el control de los asentamientos. O incluso también pues da la opción de estimar un suelo que nosotros ya hayamos introducido previamente. Aquí los materiales, como habíamos dicho, podemos escoger la resistencia de los materiales con cuales vamos a construir la cimentación. Por ejemplo, un concreto de 21 megapascales de resistencia, un acero de refuerzo con una afluencia de 420 megapascales, lo mismo el acero de refuerzo transversal. Aquí pues vamos a estimar el nivel freático de que está en la cual se encuentra la capa freática en el estrato de suelo donde estamos, o si tenemos presencia de suelos incompresibles como son rocas sanas, que podemos colocarle unas profundidades considerables. Aquí le escogemos para qué tipo de evento o de situación queremos realizar la verificación. Aquí miramos si las resistencias de las capacidades horizontales va a ser en qué estado, si va a ser pues en estado pasivo, en estado de reposo, o si va a ser una combinación de estos, o si inclusive para la resistencia horizontal no está considerada la resistencia del suelo, sino la resistencia del suelo horizontal, sino simplemente la resistencia del suelo en la parte de abajo pues, de la cimentación. Aquí nos va a arrojar, aquí podemos ver cuáles son los factores que nos está arrojando según las capacidades últimas o las excentricidades que está sufriendo la cimentación. Él va a verificar la relación de excentricidad con la relación admisible que nosotros le introducimos y nos va a dar capacidades de cargas o estimaciones de acuerdo a una geometría que nosotros le introducimos en el principio de la geometría de la cimentación, en la forma general, o aquí pues en la forma rectangular cuando le introducimos a ver, entonces listo. Entonces aquí nos está diciendo que el asentamiento lo tiene que verificar con las cargas de servicio. Entonces aquí le introducimos cargas de servicio, entonces ya aquí nos está manifestando cuáles son los asentamientos que está sufriendo la cimentación, en donde podemos mirar si está teniendo en cuenta el asentamiento en la capa superficial o en la primera cota del suelo, o en la cota en donde está sufriendo la erosión o donde está teniendo su última cota. También podremos revisar en la de las cimentaciones profundas la metodología en cómo se introduce y también la forma en cómo se asignan los módulos del KH. Cómo se están manifestando las consideraciones de los diferentes tipos de cargas y de acuerdo a la metodología que aquí pues está prediseñada la metodología de Tomlinson, en donde verificando la longitud efectiva del pilote, él está modificando las capacidades de cargas y los factores de seguridad. Bueno, caballeros, damas, espero que hayan tenido en cuenta bastante esta introducción del software. Espero que se hayan animado, que les haya parecido interesante. Recuerden de que las inscripciones se encuentran abiertas. Comienza el curso el 29 de enero
y vamos a realizar, bueno, se me había pasado a comentarles de que vamos a mostrar ejemplos de diseños de cimentaciones en donde he desarrollado en la práctica profesional. Las vamos a estar discutiendo aquí, cómo se obtuvieron los parámetros, cómo se realizó el diseño. Vamos a revisar, incluso por ejemplo, les mostré un caso, un ejemplo en donde tocó realizar la cimentación de una vivienda, no por medio de zapatas aisladas, sino por pilas, por las condiciones en las que se encontraba la geología del suelo. Espero que se animen, espero verlos pronto y espero que hayan o que vayan a tener un conocimiento mayor, que vayan a ampliar sus conocimientos en el diseño de las cimentaciones profundas y superficiales. Sin más, me despido de ustedes.